¿Quién como Dios? Y después de Dios. Pero que se escuche en el cielo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, un saludo en el Señor para todos. Mi nombre es Isabela Cobo. Esas dos increíbles personas, llegué a hablar en inglés. Esas dos increíbles personas que tengo aquí son mis papás, Elizabeth Vargas y Arbey Cobo. Y vamos a darles de manera muy resumida, porque la historia es larguísima, de nuestro testimonio. La idea por lo general es que cuando uno escucha de testimonios inicie como en orden, ¿no? Papá, mamá, hijo o mamá, papá, hijo, ¿cierto? Es como lo común. Aquí pasó todo al revés. En mi caso, iniciamos conmigo. Somos una familia católica desde los inicios, por gracia del Señor, pero cuando comenzamos, sencillamente éramos unos católicos de vitrina, no se puede decir más. Pues mis papás tenían un problema con el alcohol, había muchos problemas en casa. Con decirles que colocándoles el panorama, me acuerdo mucho, 3 años, desde ese entonces estaba leyendo la Biblia y eran las reuniones yo leyendo la Biblia y mis papás tomando en la parte de atrás. Entonces la cuestión era muy interesante porque luego entro a un colegio católico, me comienzo a formar, me enamoro de Dios, me vuelvo acólita incluso, pero llega un periodo de rebeldía, los 12, 13 años, que es como la edad como más compleja, y empiezo a tener muchas dudas, muchísimas dudas sobre mi fe, sobre mis convicciones, sobre aquello en lo que creía, sobre la castidad, la pureza, y me alejo muchísimo de Dios. A pesar de todo, llega una persona que, aunque no era propiamente de Lazos, era una amiga de la comunidad, se me acerca y me dice, venga, ¿usted no quiere ir a un retiro? Así de mera casualidad. Aun cuando mis amigos eran como, ¿usted para qué le va a seguir la cuerda? Siga escuchando música mala, siga leyendo cosas que no le van a hacer bien al alma. Yo, sí, de una. Por algún motivo tenía en el corazón ese deseo de volver a encontrarme con el Dios que había olvidado hace muchos años. Y es que la cuestión es que cuando era muy pequeñita, yo al ver a mis papás, las peleas tan berracas que habían en casa, todo el día, o sea, sin mentirles, todos los días peleábamos. No pasaba un día en que no hubieran gritos, que no hubieran silencios malucos. Y me acuerdo mucho que la persona que me ayudó en ese momento de mi vida fue la Virgen. Eso lo resumo todo. Fue la Virgen la que me encontró. Y la única petición que yo tenía de pequeña y que ahora veo con creces que se ha cumplido es, mamá, yo le decía, yo quiero tener a mi familia de vuelta. Ay, Jesús, se me va a cortar la voz. Yo quiero tener una familia que se ame, que se abrace, yo quiero que oremos juntos. Y en el momento de la rebeldía, claro, eso se esfumó. En el retiro de conversión, el Señor le da un cambio de 180 grados a mi vida. Y empiezan muchísimas renuncias. Las malas lecturas, la mala música. Me tocó cortar con amistades casi de tajo. Y surge en mi corazón el deseo de ser misionera. De tanta alegría que veía ya, las cosas tan impresionantes que hizo el Señor, yo dije, wow. Pero yo no les puedo contar todo, ustedes tienen que ir al retiro de conversión. Entonces ahí les queda la invitación. La cuestión es que para ser misionera había que consagrarse. Nosotros no teníamos la más remota idea de qué era eso. Y la cuestión es que empezamos poco a poco. Comencé yo, luego vino papá, luego vino mamá, hasta que ahora estamos aquí. Pero para ver qué fue lo que pasó, sigue entonces papá contando el resto. Y después de Dios, bueno, como han podido escuchar a mi hija, es un proceso que inició como a la inversa. De igual manera, aquí estamos los tres, bendito sea Dios. Para el caso mío, yo inicié llevando a mi hija a las charlas de Lazos. En ese momento se daban en el rodeo. Obviamente yo como todo católico light, pues llegaba, dejaba a mi hija y o me quedaba durmiendo en el carro o en su defecto me iba a dar una vuelta, a tomarme una gaseosa, yo qué sé. La señora que nos llevó a Lazos, la primera vez no me dijo nada, la segunda vez me invitó y me dijo vamos a escuchar las charlas, son muy bonitas, yo qué sé. No le copié, tampoco a mi hija, y en la tercera charla sí me insistieron y finalmente accedí, realmente con muy poca gana, pero más que todo como por darle gusto a ellas. Pero realmente fue algo maravilloso. En esa primera charla realmente me sentí tocado, me sentí exhortado en ciertas cosas y uno en el mundo pues se siente como que sí, como que no, pero finalmente fue algo muy hermoso porque
pues los predicadores, como sea, tocaditos por el Espíritu, lograron tocar en mí alguna fibra que el Señor quería que yo sintiera. Sencillamente el Espíritu Santo estaba haciendo su obra y continué con ella. Ya la segunda ida entré a la charla sin que me sintiera presionado, y finalmente, pues bendito Dios, continué asistiendo. Después existió la consagración, fue un proceso también muy bonito. De pronto no recuerde mayor cosa de las charlas, pero sí me acuerdo mucho el ejemplo de la persona, de la misionera que estaba dándonos la charla, porque era una misionera muy comprometida. No le importaba sacrificar un sábado, sacrificar un domingo para ponernos al día en ciertas charlas, y realmente eso a mí me tocó mucho, me sirvió mucho más que las mismas charlas. Fue un testimonio de vida de esa persona que realmente me convenció. Finalmente fuimos a retiro, fui yo a retiro. Tampoco es que me acuerde mucho del retiro, pero también hubieron dos cosas muy puntuales. Una no se las voy a contar porque quiero que la vivan, es algo muy hermoso. Y la segunda fue una misionera que se me arrimó. Yo estaba, por gracia de Dios, llorando, porque nosotros como hombres somos muy dados a que el hombre no llora. Eso es una mentira, somos los más llorones cuando el Señor nos toca. Y realmente yo estaba llorando, atacado, estaba mojando las hojas de mi cuaderno sobre una mesa donde estaba anotando, caían las lágrimas. Yo no entendía por qué. Se me arrimó esa misionera, y me dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: siento algo muy bonito, pero no sé qué es. Y ella me dijo, me acuerdo tanto, me dijo: vas a ser santo. Y yo en mi mundo, en mi ego, yo me la creí, pero me la creí en el mundo, y yo dije: no, pues imagínense, este tipo, este pecador va a ser santo. ¿Por qué? No sé, pero le creí. Ya luego entendí, terminando el retiro, a través de la consagración, a través de todo lo que he vivido, de que sí se puede hacer santo, sino que no es como yo me la creí. Para ser santo hay que lucharla, hay que creerle al Señor, no solo creer en el Señor, hay que creerle y darla toda, tomar la cruz y seguir buscando ese proceso de conversión. Pero sí podemos ser santos. Ella me lo dijo y yo se lo creí en otro sentido, pero hoy por hoy estoy convencido de que sí se puede. Y después de Dios. Mi nombre es Elizabeth. Ustedes se preguntarán por qué la mamá fue la última en arrancar en este proceso cuando debía ser la primera. Ese es el orden natural. Nosotros éramos de mundo mundano, total. Yo daba clases de aeróbicos, entonces en las noches yo estaba ocupada dando clases de aeróbicos. Cuando ellos empezaron a ir, al inicio no me tocó para nada. Por ahí más o menos a las 3 veces de verlos cómo llegaban, cuando ya él empezó a entrar a las charlas, empecé a ver en ellos algo que yo quería y que yo no tenía. Yo le decía al Señor: ¿qué tienen ellos? ¿Qué traen ellos que yo quiero? Pero no sé cómo se llama eso. Esa fue toda mi oración. Después me di cuenta que eso era una oración. El Señor fue orando rápidamente. Intenté renunciar a los trabajos que tenía en los gimnasios, y cada vez que intentaba renunciar me salían más clases y más gimnasios. Pero el motivo que a mí me movía no era básicamente el económico, que por sí pagaba muy bien, sino que era más la parte como de la vanidad y de mantener una figura y de que mi templo era mi cuerpo. Cuando ya tomé la decisión y renuncié a los gimnasios, empecé todo este proceso con la consagración. Para mí también fue como una consagración, según yo, tiradita, porque no fue una consagración que yo diga, mejor dicho, que me acuerdo de todo, porque no es así, pero el Señor obró, tanto así que lo único que yo me acuerdo de la consagración era: no vean novelas, que eso es malo. Eso fue todo lo que a mí se me grabó. Pero el Señor hizo en nosotros, y en mí en especial, una gracia combativa. Yo bebía desde muy niña. Cuando ya uno va descubriendo todo este caminar, sabe que todas estas cosas son por heridas que vienen de pronto desde el mismo vientre, de la familia, así.
Y nosotros tuvimos noviazgo mundano, matrimonio mundano, y cuando ya empezamos a conocer de la consagración, esa consagración que les digo tiradita, el Señor obró de tajo, obró, no me di cuenta en qué momento dejé de tomar. Yo creo que yo tomaba más que mi esposo. Y dejé de tomar, dejé de ver novelas, empezaron a ver en mí unos cambios impresionantes, la manera de vestirme era totalmente mundana, también eso fue cambiando. Y todo fue a raíz de esa consagración. Después fui al retiro, bueno, primero fue el retiro, luego la consagración. En el retiro básicamente yo pues sentí muchas cosas, pero no hubo grandes cambios en mí. El cambio real fue en la consagración. Ese es el regalo que el Señor nos dio, restableció nuestro hogar, porque era básicamente, como dice mi hija, una sola peleadera. Una sola peleadera con ella, una sola peleadera con él, una sola peleadera conmigo misma, con el mundo, con todo lo que me rodeaba. Y bueno, aquí estamos dando este testimonio de que en el mundo buscamos como esas cosas, el licor o los gimnasios o el baile o bueno, cantidades de cosas que nosotros podemos buscar en el mundo para llenar esos vacíos. Pero resulta que después de que pasa ese momento, nos sentimos aún más vacíos, más llenos de tristeza. Y cuando ya conocimos de la consagración, es llevar todo esto que uno no dice, no te consagraste, entonces no vas a tener nunca más problemas y dificultades. No, sí las vamos a tener, y las vamos a tener más grandes todavía. Pero con la ayuda del Señor, nosotros podemos salir adelante. Y cada prueba nos va a nosotros purificando si la sabemos unir a la cruz de nuestro Señor. Es básicamente como para hacerles más corto el testimonio, porque de verdad es muy muy largo. Darle las gracias al Señor, a la Virgencita, por restaurar este hogar, por tenernos aquí y dando este testimonio que tampoco es fácil, pero bueno, bendito Dios.